Nunca pensé que la frase más dolorosa de mi vida iba a salir de la boca de mi propio hijo. Mamá, no puedes viajar con nosotros. Eres muy vieja. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado en el pecho. Yo me quedé quieta, como si alguien me hubiera quitado de golpe el aire. No supe qué responder en ese momento. Solo lo miré, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro del niño que un día me llamaba mi reina cuando lo llevaba de la mano al colegio. Pero no. Lo único que vi fue incomodidad, como si yo fuera un estorbo. Ese día estábamos en la sala de mi casa, la misma casa que construí con tanto esfuerzo después de enviudar. Habían venido a visitarme porque estaban planeando las vacaciones familiares. Mi hijo, su esposa y mis 2 nietos. Yo, ingenua, pensé que era parte de esos planes, porque siempre había sido así. Desde que nacieron mis nietos, cada viaje, cada salida, yo era la que ayudaba a organizar, a pagar boletos, hoteles, comidas. Yo estaba acostumbrada a ser el pilar de esa familia, pero esa tarde todo cambió. Mi nuera sonrió con esa sonrisa seca que nunca me ha gustado y agregó: «Es que será un viaje con mucha caminata, excursiones, cosas de jóvenes. No queremos que te canses, doña Mercedes». Me dolió tanto escuchar ese «doña» dicho con desprecio, como si la edad fuera un castigo, como si yo no tuviera derecho a disfrutar de la vida. Yo tenía 67 años en ese momento. Sí, con mis canas bien visibles, pero también con mi salud estable, con mis piernas fuertes y mis ganas intactas de seguir conociendo el mundo. ¿Qué tenía de malo querer acompañar a mi familia? ¿Desde cuándo convertirme en vieja era suficiente para ser descartada? Me quedé callada, porque cuando el golpe es tan fuerte, una no sabe ni cómo defenderse. Mi hijo cambió de tema rápido, como si ya lo hubiéramos resuelto, como si yo aceptara de forma automática ese rechazo. Y yo, como tantas madres, tragué saliva y sonreí débilmente para no armar una escena delante de mis nietos. Pero por dentro se me desgarraba el alma. Recuerdo que después de que se fueron, caminé por la casa como un fantasma. Me senté en mi recámara y miré una vieja maleta que tengo guardada en el closet. Esa maleta ha viajado conmigo a tantos lugares: Guanajuato, Mérida, Oaxaca, incluso España, cuando todavía vivía mi esposo. Cada viaje llevaba dentro risas, anécdotas, fotos. Y ahora esa maleta parecía burlarse de mí, como recordándome que mis tiempos de aventuras estaban, según ellos, terminados. No dormí esa noche. Me di vueltas enteras en la cama preguntándome: ¿cuándo fue que pasé de ser indispensable a convertirme en un estorbo? ¿En qué momento mi hijo empezó a verme con vergüenza, como alguien incómoda para sus planes? Lo que más me dolía no era el viaje, era la manera en que me habían excluido, como si yo no tuviera voz, como si mis sentimientos no contaran, como si mi edad me hubiera borrado de su mapa. Al día siguiente, mis amigas me llamaron para invitarme a jugar lotería. Yo inventé una excusa y no fui. No tenía ganas de ver a nadie. Me encerré en la cocina, preparé café de olla y me senté a mirar las bugambilias del patio. Siempre digo que esas flores son como yo, se ven frágiles, pero tienen espinas que nadie nota. Y en ese momento, yo todavía no encontraba mis espinas. Mi nieta mayor, Camila, me mandó un mensaje en la tarde: «Abuela, te voy a extrañar en el viaje». Ese mensaje me dio un respiro, un pequeño alivio. Al menos alguien había notado mi ausencia, pero al mismo tiempo me rompió más. Porque si una niña de 9 años podía ver lo injusto que era dejarme fuera, ¿por qué mi hijo no? Esa noche decidí que iba a callar. No dije nada, no reclamé nada. Guardé mi dolor en silencio. Y creo que eso fue lo que más me pesó. Tragarme las lágrimas, fingir que todo estaba bien, cuando lo único que quería era gritar. Nunca imaginé que ese rechazo iba a ser solo el comienzo de una cadena de humillaciones y favores descarados que vendrían después. Pero también, nunca imaginé que en ese mismo camino
yo iba a descubrir una fuerza que ni yo misma conocía. Y aunque en ese momento me sentía como una sombra apagada, pronto aprendería que las sombras también saben brillar. Cuando llega la luz correcta. Cuando se fueron de viaje, mi casa quedó demasiado silenciosa. Un silencio pesado, incómodo, que no era de paz, era de vacío. Caminaba de un cuarto a otro y escuchaba mis propios pasos rebotar contra las paredes. A veces me detenía en seco, esperando escuchar una risa, un grito, el ruido de las mochilas de mis nietos tiradas en la entrada. Pero nada. Solo el eco de mi respiración. Me costaba entenderlo. ¿Cómo era posible que yo, la misma mujer que había cuidado a mi hijo cuando tuvo varicela, que lo había esperado despierta tantas madrugadas cuando salía con sus amigos, ahora era muy vieja para acompañarlo en un simple viaje familiar? La frase se repetía en mi cabeza como un martillo. Muy vieja, muy vieja, muy vieja. El primer día traté de distraerme. Preparé enchiladas verdes, mi platillo favorito. Pero cuando me senté en la mesa, la comida me supo insípida. Era como si hasta el sabor hubiera decidido abandonarme. No quise tirar lo que sobró. Lo guardé en el refrigerador, sabiendo que probablemente se iba a quedar ahí varios días. Esa noche revisé mi celular y vi las primeras fotos que mi nuera había subido a las redes. Todos sonrientes en el aeropuerto, con sus maletas nuevas, abrazando a los niños. En la descripción, ella escribió: vacaciones soñadas en familia. Me ardió la palabra familia, como si yo ya no formara parte de ese concepto, como si ser madre y abuela no me diera derecho a estar incluida. Yo era la que había financiado sus primeras vacaciones cuando recién se casaron, y ahora, ni siquiera una mención, ni una llamada, ni un te queremos. Intenté dormir temprano, pero la cama se sentía demasiado grande. Estiré la mano y toqué el lado vacío donde antes dormía mi esposo. Le hablé en silencio. ¿Viste lo que me hicieron, Antonio? Nuestro hijo piensa que soy un estorbo. Y lloré, como hacía tiempo no lloraba. Los días siguientes fueron aún peores. Me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba en la terraza con la esperanza de recibir una llamada, pero lo único que sonaba era la notificación de nuevas fotos en el perfil de mi nuera. Los veía en playas hermosas, en restaurantes elegantes, en paseos en lancha. Siempre con frases como «disfrutando la vida al máximo» o «solo lo importante, los que realmente cuentan». Yo cerraba el celular con un nudo en la garganta. ¿Los que realmente cuentan? ¿Acaso yo no contaba? Una tarde decidí limpiar los closets, solo para sentirme ocupada. Encontré cajas con recuerdos de mis propios viajes, boletos de tren en Europa, una servilleta firmada en un café en Madrid, collares que compré en un mercado en Oaxaca. Todo eso me devolvió un poco de vida. Recordé que yo también había tenido mis aventuras, que mi historia no se acababa porque mi hijo me quisiera borrar de la suya. Pero la soledad seguía. En las noches, cuando el silencio era más fuerte, yo me hablaba a mí misma. Mercedes, no llores, no lo permitas. Pero era inútil. Terminaba con la almohada empapada. Un día fui al supermercado. Al pasar por la sección de juguetes, vi una muñeca que me recordó a Camila, mi nieta. La tomé en mis manos, pensando en comprarla para sorprenderla cuando regresara. Pero enseguida me detuve. ¿Y si ya ni siquiera quiere jugar conmigo? ¿Y si poco a poco la van alejando de mí como hicieron con el viaje? Dejé la muñeca en el estante y me marché con el corazón encogido. Lo más cruel fue cuando sonó el teléfono y pensé que era mi hijo. Contesté con la voz temblorosa de ilusión, pero era una vecina para pedirme azúcar. Fingí alegría, pero por dentro sentí que me rompía. ¿Era tan difícil marcarme 5 minutos desde el viaje? Al final de la semana recibí un mensaje. Mi hijo. Mamá, ¿puedes hacerme un favor? Necesito que transfieras dinero a esta cuenta. Tuve un problema con mi tarjeta. Ni un ¿cómo estás? Ni un te extraño. Solo dinero.
En ese instante, la soledad que ya me aplastaba se transformó en algo más: indignación. Una indignación silenciosa que empezó a despertarme por dentro. Ahí entendí que no era que estuviera vieja, era que ya no me necesitaban como compañía, solo como cajero automático. Y esa revelación me dejó helada. Me juré que no iba a quedarme callada para siempre, que algún día esa herida que me estaban abriendo la iba a convertir en mi fuerza. Porque lo que ellos no sabían es que la soledad puede hundir, pero también puede dar claridad. Y yo estaba empezando a verla. El mensaje que recibí de mi hijo durante su viaje todavía lo recuerdo palabra por palabra. Mamá, ayúdame. Mi tarjeta fue bloqueada y necesito que me transfieras dinero urgente. No quiero que los niños pasen vergüenza en el hotel. Me quedé mirando la pantalla del celular, con el corazón apretado. No era un ¿cómo estás? No era un te extraño, ni siquiera un te necesitamos aquí. Solo dinero. Dinero como si yo fuera un banco disponible las 24 horas. En ese instante me invadieron dos emociones contradictorias. La primera, la vieja costumbre de madre de querer salvar a su hijo, de correr a protegerlo como cuando era niño y llegaba a casa llorando porque se había caído de la bicicleta. Pero la segunda era un dolor profundo, porque me di cuenta de que solo pensaba en mí cuando tenía un problema económico. Para viajar yo era muy vieja. Para mandar dinero yo era la salvadora indispensable. Con lágrimas en los ojos, abrí mi aplicación bancaria. Les transferí lo que pedían. Pero mientras confirmaba la operación, sentí que se me rompía algo por dentro. Era como entregar no solo dinero, sino mi dignidad. Al día siguiente, me mandaron un mensaje de agradecimiento frío. Ya nos llegó. Gracias, mamá. Te debemos una. Esa última frase me retumbó en el pecho. Te debemos una. ¿Una? Les he dado todo. Mi juventud, mis desvelos, mi amor, mis ahorros, mis consejos. Todo. Y aún así, lo resumían en una deuda. Durante los días que siguieron, recibí dos mensajes más. Uno pidiéndome que pagara con mi tarjeta un tour porque la suya seguía bloqueada, y otro para cubrir unos gastos extras de los niños. Yo acepté sin decir nada, como lo había hecho toda mi vida, pero cada transferencia era como un recordatorio cruel. Yo no era lo suficientemente buena para estar a su lado, pero sí era lo suficientemente útil para abrir mi cartera. En medio de esa soledad, me vino un recuerdo de cuando mi hijo tenía apenas 10 años. Un día en que se perdió en el mercado, yo corrí desesperada entre los puestos, gritando su nombre hasta encontrarlo llorando junto a una señora que lo había calmado. Cuando me vio, me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me dijo: «Mamá, nunca me sueltes, por favor». ¿Y ahora? Ahora parecía haberme soltado él, y no por accidente, sino por elección. Cuando regresaron del viaje, yo esperaba, ingenuamente, que al menos me trajeran un detalle, una artesanía, un rebozo, una postal, algo que mostrara que habían pensado en mí. Pero lo único que recibí fue un comentario frío de mi nuera. «Deberías estar tranquila de no haber ido. Fue muy cansado, demasiado para alguien de tu edad». Me lo dijo mientras se acomodaba el bolso de marca que, seguramente, fue comprado con el dinero que yo había mandado. Me mordí los labios para no contestarle. Pero dentro de mí, algo empezó a hervir. No era solo tristeza, era rabia. Rabia por la injusticia, por la manipulación, por la descarada manera en que me trataban. Esa noche, mi hijo se sentó frente a mí y sin siquiera agradecerme de verdad por haber salvado sus vacaciones, me dijo: «Mamá, ya sabes que siempre podemos contar contigo, ¿verdad?». Lo dijo con una sonrisa confiada, como quien habla de una cuenta bancaria que siempre tendrá fondos. En ese instante lo vi claro. Ellos ya no me miraban como madre, me miraban como recurso. No respondí de inmediato, solo asentí, con una calma que lo tranquilizó. Pero por dentro,
mi corazón empezó a trazar una línea invisible, una línea que pronto aprendería a usar como frontera. Me fui a dormir con la garganta seca, mirando el techo oscuro, y en mi mente repetí una frase que jamás había pronunciado en voz alta. Algún día dejarán de pedirme, y ese día entenderán lo que perdieron. Porque lo que ellos no sabían es que mi paciencia tenía un límite, y cada favor descarado que me pedían me acercaba más a descubrirlo. Cuando escuché el ruido del portón y vi que el coche de mi hijo entraba a la cochera, mi corazón se aceleró. Parte de mí todavía quería creer que iban a recibirme con abrazos, con historias emocionadas del viaje, con un regalo pequeño aunque fuera simbólico. Yo había pasado 2 semanas en silencio, con la casa vacía, sobreviviendo a las noches de soledad y a los mensajes fríos que solo pedían dinero. Me repetía que, tal vez, en persona sería distinto. Tal vez un gracias sincero, tal vez un te extrañamos, mamá. Pero no. Apenas bajaron del coche, cada uno iba concentrado en sus maletas, en los recuerdos que traían. Mis nietos corrieron al interior de la casa emocionados, gritando cosas sobre la playa, los delfines, las albercas. Yo me acerqué con los brazos abiertos, buscando un abrazo de mi hijo, pero él apenas me dio un beso rápido en la mejilla y dijo: «Mamá, qué bueno que nos ayudaste con lo de la tarjeta. Si no, hubiéramos tenido un problema serio». Ese fue todo su reconocimiento. Ni una palabra más. Mi nuera, mientras tanto, entró sonriendo, pero con ese tono seco que me atravesaba como aguja. «De verdad, doña Mercedes, qué suerte que no viniera. Hubiera sido demasiado para usted». Mucho calor, caminatas largas, noches sin descanso. Créame, no habría aguantado. Me lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si excluirme hubiera sido una decisión sabia para protegerme. Y yo, con una sonrisa fingida, asentí. Pero por dentro, cada palabra me caía como piedra. ¿En serio no podían ver que no era mi cuerpo lo que dolía, sino el desprecio con que me trataban? Los niños, sin mala intención, me contaron todo lo que habían vivido. Camila me mostró un collar de conchitas que compró en la playa. Yo lo tomé entre mis manos, deseando que me hubiera traído uno a mí, aunque fuera el más sencillo. Pero ni eso. No había nada para mí. Ni un imán de refrigerador, ni una postal. Nada. Esa noche, mientras cenábamos, me di cuenta de lo que había cambiado en la dinámica. Yo ya no era el centro de la mesa. No era la anfitriona de las historias, ni la madre que escuchaba con atención cada detalle de sus vidas. Yo era el banco que había financiado las vacaciones y ahora era solo la sombra sentada a un lado, escuchando cómo reían de anécdotas en las que yo no existía. Quise contarles algo de mis días, de lo sola que me había sentido, de lo difícil que fue ver las fotos sin estar ahí. Pero nadie me escuchaba. Cada vez que abría la boca, me interrumpían con otra anécdota del viaje. Así pasé la noche, callada, con una sonrisa cortés, como si fuera una invitada en mi propia casa. Cuando se fueron a dormir, recogí la mesa sola. Los platos aún tenían restos de comida, y al apilarlos, me vino un pensamiento que me heló. Me estaban borrando poco a poco. No con gritos ni insultos directos, sino con indiferencia. Y esa indiferencia dolía más que cualquier palabra. Me senté en la cocina, con la luz apagada, solo con la lámpara del pasillo iluminando a medias. Y ahí lloré, en silencio, porque no quería que nadie me escuchara. Lloré por todo lo que había dado, por cada sacrificio que parecía invisible, por cada recuerdo de juventud que había entregado sin condiciones. Y lo único que recibía ahora era distancia y frialdad. Al día siguiente, mi hijo salió temprano. Antes de irse, me dijo con ligereza: «Mamá, te guardamos un poco de tequila que compramos allá. Si quieres, luego lo abrimos». Eso era todo. Ese era el souvenir que me había tocado. Una botella compartida, ni siquiera mía. Mi nuera, mientras recogía unas cosas, volvió a lanzar la frase que se quedaría clavada en mi mente. «Ya debería empezar a aprovechar sus años con calma, doña Mercedes.
Disfrute el descanso, no se meta en cosas de jóvenes. La miré, pero no dije nada. Esa fue la primera vez que entendí que no me veían como parte de su presente. Me relegaban a un rincón, como quien guarda un retrato viejo en un cajón. Esa tarde, cuando todos se fueron, me acerqué al espejo del pasillo. Me miré a los ojos. Vi mis arrugas, mis canas, pero también vi algo más. Una rabia tranquila que empezaba a despertar. Muy vieja, murmuré para mí misma. Pues ya verán de lo que es capaz una vieja. Ese fue el inicio de mi transformación silenciosa. La primera chispa que me encendería, aunque todavía no lo sabía. Siempre pensé que abrir las puertas de mi casa era un gesto de amor. Para mí, el hogar no era solo paredes y muebles, era el lugar donde se cocinaban los recuerdos, donde cada rincón guardaba una historia. Por eso, cuando mi hijo me pidió usar mi casa para celebrar el cumpleaños de mi nieto menor, yo acepté de inmediato. Pensé, al menos esta vez, formaré parte de la alegría. Los días previos me llenaron de ilusión. Mandé a pulir los pisos, pedí que lavaran los manteles bordados que heredé de mi madre y hasta encargué flores frescas para el patio. Quería que todo luciera perfecto para ese día especial. En mi mente me imaginaba rodeada de mi familia, viendo correr a mis nietos, escuchando el canto de las mañanitas, siendo parte de la risa y la unión. Pero el día del cumpleaños llegó, y mi casa estaba en silencio. Al principio pensé que había un cambio de planes de última hora. Miré el reloj una y otra vez, esperando escuchar el timbre, ver los globos entrar por la puerta, sentir la vida llenar los pasillos. Nada. Tomé el teléfono para llamar a mi hijo, pero no contestó. Intenté con mi nuera y lo mismo. Fue hasta que abrí las redes sociales que entendí la traición. Ahí estaban las fotos. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, rodeados de globos azules, un pastel enorme, invitados riendo y brindando. La fiesta ya había ocurrido, y no en mi casa. Era en un salón elegante, con decoración de revista. Y yo, que había preparado todo con tanta ilusión, ni siquiera había sido invitada. Se me heló la sangre. Sentí que las piernas no me respondían, y me tuve que sentar en la orilla de la cama. Mis manos temblaban mientras hacía scroll, viendo foto tras foto. Mis nietos apagando las velas, mi nuera posando orgullosa, mi hijo brindando con amigos. ¿Y yo? Ni una mención, ni un gracias, ni un recuerdo. Era como si no existiera. Lo más cruel fue descubrir que, después de esa fiesta, sí pensaban usar mi casa. Mi hijo me llamó esa misma noche, con toda la naturalidad del mundo, para decirme: «Mamá, mañana vamos a ir a tu casa con unos amigos para tomar unas fotos familiares. Es que tu jardín se ve más bonito que el del salón». Yo me quedé muda. Ellos no me habían querido en la fiesta, pero sí querían mi casa como escenografía para presumir. Como si yo fuera invisible, pero mis paredes, mis bugambilias y mi comedor sí fueran dignos de sus recuerdos. Acepté en silencio, porque en ese momento no tuve fuerza para discutir. Al día siguiente, llegaron arreglados, con ropa coordinada en tonos blancos y azules. Montaron todo como si fuera un set de fotografía. Posaron en la terraza, en la sala, incluso en mi recámara, sin siquiera preguntarme. Yo me quedé en la cocina, escuchando sus risas, mientras me mordía los labios para no llorar. Mi nieta Camila, con su inocencia, se acercó y me dijo bajito: «Abuela, ¿por qué no viniste a la fiesta?». Yo no supe qué responderle. Solo la abracé fuerte, escondiendo mi rostro en su cabello para que no viera mis lágrimas. Cuando se fueron, la casa quedó revuelta. Cojines fuera de lugar, migajas en la mesa, huellas de zapatos en el piso recién pulido. Caminé entre ese desorden sintiendo que habían pisoteado no solo mi casa, sino mi corazón. Esa noche, mientras trataba de dormir, me hice una pregunta que me dolió más que cualquier otra. ¿En qué momento dejé de ser parte de la familia para convertirme en una simple herramienta? Ya no era la madre ni la abuela. Era la señora que presta dinero, la que cede la casa, la que se calla y acepta.
Pero ahí, entre lágrimas, también nació una semilla de algo distinto. Por primera vez, me di cuenta de que la dignidad no se presta, que el amor no se mendiga, y que la misma casa que ellos usaban como adorno podía convertirse en el escenario de mi venganza silenciosa. No dije nada todavía. Guardé silencio, como lo había hecho tantas veces. Pero dentro de mí, empecé a trazar un plan. Porque entendí que cada desprecio, cada humillación, me estaba empujando a dejar de ser la mujer sumisa que ellos creían tener bajo control. Y lo que ellos no imaginaban era que muy pronto descubrirían que hasta la vieja invisible podía brillar con más fuerza que todos ellos juntos. Pasaron unos meses después de aquella humillación de la fiesta. Yo había decidido callar, guardar silencio, aunque por dentro me consumía la rabia. Trataba de ocuparme con mis rutinas, regar mis plantas, asistir a misa los domingos, salir a caminar al parque. Pero la herida seguía abierta, y cada vez que veía las fotos de esa celebración en las redes, sentía que me arrancaban algo del pecho. Fue en medio de ese silencio cuando mi hijo apareció en mi casa una tarde, con el rostro cansado y una preocupación evidente en los ojos. Venía solo, sin mi nuera ni mis nietos. Apenas se sentó en la sala, me dijo sin rodeos: «Mamá, necesito que me ayudes». Esas palabras siempre fueron mi debilidad. Necesito que me ayudes. Desde que era niño, cada vez que decía eso, yo dejaba todo para correr en su auxilio. Pero esta vez su tono era distinto. Era urgente, desesperado, casi calculador. Lo escuché. Me contó que había perdido el empleo, que las deudas lo estaban asfixiando, que los bancos lo llamaban todos los días. Hablaba rápido, como quien suelta todo de golpe para que no haya tiempo de cuestionarlo. Después vino la petición que me dejó helada. «Mamá, necesito que hipoteques tu casa para ayudarme a salir de esta». Sentí un golpe seco en el estómago. Mi casa, la misma casa que construí con mi esposo, ladrillo a ladrillo, después de años de sacrificios. La casa donde lo criamos, donde celebramos sus cumpleaños, donde descansan los recuerdos de mi vida entera. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. Él evitaba mis ojos, como si supiera que me estaba pidiendo algo descomunal, algo injusto. Yo, con voz temblorosa, le pregunté: «¿Y si no logro pagar después? ¿Dónde viviré?». Él suspiró y respondió con una seguridad que me sonó más a manipulación que a confianza. «No te preocupes, mamá, yo me encargo. Esta es tu casa, siempre lo será. Solo necesito que firmes unos papeles, nada más, nada más. Como si entregar mi techo, mi seguridad, mi herencia fuera nada más». Por dentro me hervía la sangre. Recordé la fiesta en la que me excluyeron, el viaje en el que no me quisieron, las transferencias que hice sin que me dieran siquiera un gracias sincero. Y ahora, después de todo eso, venía a pedirme la casa. Pero no mostré mi enojo. Lo escuché con calma, asentí suavemente, como si estuviera considerando su propuesta. No quise gritar, ni reclamar, porque entendí algo. Cada palabra suya me estaba mostrando quién era realmente. Y yo necesitaba escuchar todo, hasta el final, para abrir bien los ojos. Le preparé café, como tantas veces antes, y lo dejé hablar. Me contó sus planes, cómo iba a recuperar su vida, cómo todo volvería a estar bien si yo lo ayudaba. Lo decía con tanta seguridad que por un momento casi me convenció. Pero luego lo vi claro. No era confianza, era descaro. Estaba acostumbrado a que siempre resolviera todo por él. Esa noche, cuando se fue, me quedé sola en la sala. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen y lloré. Pero mis lágrimas ya no eran de tristeza, eran de indignación. Era como si dentro de mí se hubiera encendido una voz que me gritaba: «¡Basta, Mercedes, basta!». Me prometí que no iba a entregar mi casa, que podía ayudarlo de otra manera, pero nunca a costa de perder lo único que aún me daba estabilidad.
porque esa casa no era solo un techo, era mi historia, era la prueba de que yo también había luchado y vencido. Esa petición fue el punto de quiebre. Ahí entendí que mi hijo ya no me veía como madre, sino como solución, y comprendí que mientras yo siguiera cediendo, él nunca aprendería. Guardé silencio y no le di respuesta inmediata, solo le dije, déjame pensarlo, pero dentro de mí ya estaba decidido. No iba a permitir que me arrebatara lo último que me quedaba de mí misma. Y aunque en ese momento él no lo sabía, esa negativa marcaría el inicio de una lección que nunca olvidaría. Porque lo que mi hijo no imaginaba era que la vieja que despreciaba todavía tenía la fuerza suficiente para defender lo que era suyo. Y esa fuerza estaba a punto de despertar con toda su intensidad. Después de aquella conversación sobre hipotecar mi casa, algo dentro de mí cambió para siempre. Por fuera seguí mostrándome serena, escuchando con calma como si estuviera considerando su petición, pero por dentro mis pensamientos eran un torbellino. Algo me decía que detrás de esa súplica desesperada había más de lo que mi hijo estaba dispuesto a confesar. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. Una semana después, mientras estaba en la sala revisando papeles viejos, recibí una llamada inesperada. Era un viejo amigo de mi difunto esposo, un notario que conocía a nuestra familia desde hace años. Su voz sonaba incómoda, casi apenada. Doña Mercedes, disculpe que le hable de esta manera, pero me pareció extraño. Su hijo vino a mi despacho hace unos días, preguntando por los trámites para vender parte de sus propiedades. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Vender mis propiedades? ¿Mis terrenos? ¿Mis inversiones? ¿Lo que con tanto esfuerzo construimos Antonio y yo? Apenas pude responder. ¿Cómo dice? El notario aclaró. Él mencionó que usted estaba de acuerdo, que pronto traería documentos firmados por usted. Pero como lo conozco y sé el valor sentimental de esas propiedades, quise asegurarme. Colgué el teléfono con las manos temblando. Sentí que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí. No solo quería hipotecar mi casa, también planeaba vender lo poco o mucho que aún me quedaba, todo lo que había guardado como herencia para mis nietos. Me levanté y caminé por la sala como un animal enjaulado. La rabia me hervía en la sangre, pero también la tristeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hijo? ¿En qué momento dejó de verme como su madre para verme como una oportunidad financiera? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una vela encendida, hablando en silencio con la memoria de mi esposo. Antonio, ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos para que nuestro hijo piense que puede jugar así con lo nuestro? Recordé entonces una conversación vieja, de cuando mi hijo era apenas un adolescente. Una vez me dijo con orgullo que cuando él fuera grande nunca le faltaría nada, porque yo siempre estaría ahí para ayudarlo. En ese entonces lo tomé como una muestra de confianza. Hoy lo entendía como lo que era, una profecía egoísta, cumplida a costa de mi paz. Los días siguientes me dediqué a observar, en silencio. Mi hijo y mi nuera venían con frecuencia, pero no para visitarme. Siempre traían consigo papeles, cuentas, cálculos. Me hablaban de inversiones, de negocios, de cómo sería mejor que yo dejara en sus manos ciertas decisiones. Yo asentía, guardaba silencio y fingía ingenuidad. Pero por dentro, cada palabra era un clavo más en la tumba de mi paciencia. Un domingo, mientras fingíamos comer en familia, los escuché conversar en voz baja en la terraza. No se dieron cuenta de que yo estaba cerca. La voz de mi nuera fue clara. Si conseguimos que tu mamá firme, podremos vender primero los terrenos de Puebla. Con eso saldamos la deuda y después vemos qué hacemos con la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ahí estaba la prueba. No eran suposiciones mías, era un plan fríamente calculado para despojarme de todo. Me aparté en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que me iban a descubrir. Me encerré en mi cuarto
y me miré al espejo. Lo que vi no fue una mujer derrotada, sino una mujer cansada de ser subestimada. Ese día tomé una decisión. No iba a enfrentarme con gritos ni reproches. Iba a esperar, porque entendí que la mejor venganza no se sirve con rabia, sino con estrategia. Y yo, la vieja que ellos creían ingenua, todavía tenía la inteligencia y la calma para preparar el golpe justo. Desde entonces, cada vez que mi hijo venía con papeles, yo los tomaba y fingía que los iba a leer. Nunca los firmaba, pero tampoco los rechazaba de inmediato. Jugaba con su impaciencia. Lo veía desesperarse, lo veía creer que tenía el control. Y yo, en silencio, me fortalecía, porque descubrí que la verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar y esperar. Y aunque ellos aún no lo sabían, pronto se darían cuenta de que la vieja invisible todavía podía dar la batalla más grande de su vida. Nunca olvidaré la mañana en que sonó el teléfono y mi destino cambió para siempre. Era una llamada inesperada de Clara, una amiga de mi juventud con la que apenas mantenía contacto. Su voz sonaba cálida, emocionada. «Mercedes, querida, te tengo una sorpresa. Estoy organizando un viaje exclusivo para un grupo reducido de invitados VIP. Todo está cubierto. Y adivina, pensé en ti. Quiero que vengas conmigo». Por un instante me quedé en silencio. Yo, la mujer a la que su propio hijo había dicho que era muy vieja para viajar, estaba siendo invitada a un recorrido donde cada detalle estaba pensado para gente respetada, distinguida. Era como si la vida, o Dios mismo, me estuviera tendiendo la mano y diciéndome: «Todavía no es tu final, Mercedes». Acepté sin dudar, pero no le conté nada a mi hijo ni a mi nuera. Ellos me habían hecho sentir invisible, descartada. Ahora quería que la sorpresa fuera doble. Para mí, vivirlo. Y para ellos, enfrentarse a la realidad de que no podían decidir mi destino. Los días previos al viaje, preparé mi maleta con calma. Saqué los vestidos elegantes que tenía guardados, mis joyas discretas pero finas, y los zapatos que siempre reservaba para ocasiones especiales. Mientras doblaba la ropa, recordaba la frase de mi hijo: «Eres muy vieja para viajar». Cada prenda que colocaba en la maleta era mi manera silenciosa de responderle: «Aquí tienes a tu vieja, lista para volar más alto que nunca». El día del viaje estaba lista en la puerta de mi casa cuando mi hijo llegó de sorpresa. Al verme con la maleta, frunció el ceño. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó con ese tono entre mando y reproche que había adoptado en los últimos años. Respiré hondo y contesté con calma: «De viaje». Se rió, como si hubiera escuchado un chiste absurdo. «¿Tú? ¿De viaje? Mamá, no empieces, esos son caprichos. Además, no es seguro para ti andar sola por ahí». Me ardió el pecho, pero no respondí de inmediato. Caminé con paso firme hasta el coche que me esperaba y antes de subir, saqué el pase de abordaje que llevaba en mi bolso. Lo desplegué frente a sus ojos, y ahí, brillando con letras grandes, estaba mi nombre en la lista de pasajeros VIP. La sonrisa se me escapó sola. Fue una de esas sonrisas que nacen no de la alegría, sino de la justicia. «¿Ves, hijo? Parece que tan vieja no soy si mi nombre aparece aquí». Su cara se transformó. Pasó de la burla a la sorpresa y luego al silencio incómodo. Yo me di la vuelta, subí al coche y no miré atrás. Cuando llegué al aeropuerto, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: libertad. Caminé con la frente en alto, escuchando el sonido de las maletas rodando, viendo a las personas correr de un lado a otro. Y cuando llegué al área VIP y el personal me saludó con respeto, sentí que el alma se me inflaba de orgullo. El viaje fue una revelación. Hoteles de lujo, cenas elegantes, excursiones privadas. Pero lo más importante no eran los lugares, sino lo que sentí: dignidad recuperada. En cada brindis, en cada foto, en cada conversación con gente que me trataba como igual, entendí que yo no había perdido mi valor. Lo que había perdido
era el respeto de quienes nunca supieron apreciarme. Una noche, mientras navegábamos en un yate iluminado por la luna, levanté mi copa y pensé: ellos me llamaron vieja, pero aquí estoy, viviendo lo que ellos ni siquiera imaginan. En ese viaje, descubrí que mi vida no se acababa porque mi hijo me descartara. Al contrario, estaba comenzando una nueva etapa, una donde yo decidía, yo elegía, yo brillaba. Cuando regresé, mi hijo me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y la cara dura. ¿De dónde vienes?, me preguntó, casi exigiendo. Le entregué una bolsa con un recuerdo del viaje, un detalle que compré solo para probarme a mí misma que podía ser generosa sin ser usada. De donde dijiste que no podía ir, del lugar donde aprendí que ser vieja no es una condena, sino un privilegio. No dijo nada. Se quedó callado, con la boca entreabierta, mientras yo subía a mi habitación. Esa noche, mientras me miraba al espejo con el rostro cansado pero feliz, entendí que había dado el primer paso en mi verdadera venganza poética. Demostrar que mi vida no dependía de su aprobación, y que, aunque ellos intentaran borrarme, yo todavía podía escribir mis propias páginas con letras doradas. Cuando regresé de aquel viaje, algo en mí ya no era igual. Había dejado de ser la mujer que callaba, que aceptaba migajas, que se tragaba el dolor. Volví con la frente en alto, con el corazón fuerte y con la certeza de que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me volviera a tratar como un estorbo. Lo curioso es que no tuve que hacer nada para que la vida se encargara de mostrarle la lección. Apenas 2 semanas después de mi regreso, todo empezó a desmoronarse para él y su esposa. Primero fueron las deudas. Los bancos comenzaron a llamar a mi casa porque habían dado mi número como referencia. Yo escuchaba cómo dejaban mensajes grabados, con voz fría y formal. Este es un aviso de cobro pendiente, comuníquese de inmediato. Cada vez que escuchaba esas palabras, no sentía alegría, pero sí una extraña calma. La vida, tarde o temprano, cobra lo que se siembra. Después fue el empleo. Mi hijo llegó un día con el rostro desencajado, diciendo que lo habían despedido. Hablaba rápido, justificándose, culpando a la economía, a la empresa, a la mala suerte, nunca a sí mismo. Yo lo escuchaba en silencio, y aunque mi corazón de madre sufría, mi mente de mujer herida me repetía: esto es solo el principio. Lo más duro vino con la humillación pública. Descubrí que mi nuera, en su afán de aparentar, había seguido gastando más de lo que tenían. Compras en tiendas caras, viajes planeados sin respaldo económico, fiestas para impresionar a los amigos. Cuando ya no pudieron sostener la farsa, esos mismos amigos se dieron la vuelta. Dejaron de responder llamadas, de aceptar invitaciones. Mi nuera, que siempre me miraba por encima del hombro, ahora caminaba con la cabeza baja en el vecindario. Yo observaba todo sin decir una palabra. No les reprochaba, no les recordaba sus desprecios. Solo me mantenía en mi lugar, firme, tranquila, porque sabía que el silencio duele más que cualquier sermón. Una tarde, mi hijo llegó desesperado. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Mamá, ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Todo se nos vino abajo». Verlo así me partió el alma. Era el mismo niño que un día me pidió que no lo soltara en el mercado, el mismo joven que lloró cuando murió su padre. Pero también era el hombre que me había dicho en la cara que yo era muy vieja para viajar, el que me había excluido de la vida familiar, el que había intentado quedarse con mis propiedades. Respiré hondo y con voz serena le respondí: «Hijo, yo siempre te quise enseñar a ser agradecido. La vida es generosa con quien sabe valorar, pero cruel con quien solo exige. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te advertí que no se puede vivir aparentando?». Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Los días pasaban y las noticias de sus desgracias se acumulaban. Perdieron el coche, tuvieron que devolver tarjetas de crédito y hasta los vecinos comentaban su caída.
Yo no necesitaba vengarme con palabras, la vida ya lo estaba haciendo por mí. Mientras tanto, yo seguía disfrutando de la calma que me dio mi viaje. Me reunía con mis amigas, retomé clases de pintura y empecé a planear pequeños viajes por México. Cada paso que daba me recordaba que yo seguía viva, con ilusiones, con sueños, mientras ellos se hundían en la desesperación que ellos mismos habían provocado. Una noche, mientras cenábamos juntos, porque aún así, como madre, no dejaba de darles un plato caliente, mi nuera me dijo en voz baja: «Usted siempre tuvo razón, doña Mercedes. No supimos valorar». Fue la primera vez que escuché humildad en su voz. Y aunque no lo dije, en mi interior pensé: más vale tarde que nunca. Pero no se trataba solo de ellos. Este giro del karma también fue para mí. Aprendí que no se trata de esperar que la vida castigue a los demás, sino de darme cuenta de que yo misma merecía levantarme, sonreír y seguir adelante. Su caída no era mi victoria. Mi victoria era descubrir que, a pesar de todo, yo seguía en pie. Ese día entendí que la justicia divina no siempre llega con truenos ni relámpagos. A veces llega en silencio, poco a poco, dejando al descubierto las consecuencias de los actos. Y yo estaba ahí, mirando cómo quienes me despreciaron saboreaban el amargo fruto de sus decisiones. Y aunque mi corazón de madre aún quería protegerlo, mi dignidad de mujer me recordaba: no vuelvas a entregar lo que tanto te costó construir. Dicen que la vida siempre da la oportunidad de cerrar los círculos. Y para mí, ese momento llegó una tarde cualquiera, en mi propia sala, frente a mi hijo y mi nuera. Habían venido cabizbajos, derrotados, con las deudas encima y la desesperación en los ojos. Se sentaron frente a mí con un silencio que lo decía todo. Ya no quedaba orgullo, ya no quedaban excusas. Mi hijo fue el primero en hablar. Con la voz quebrada me dijo: «Mamá, sé que te fallamos. Te tratamos mal, te pedimos más de lo que era justo, y ahora lo perdimos todo». Lo miré en silencio, dejando que mis ojos dijeran lo que mis labios aún no pronunciaban. Dentro de mí, una parte quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que había sido pisoteada tantas veces, la que fue llamada vieja y descartada, sabía que era hora de poner límites. Con voz tranquila, pero firme, respondí: «Hijo, yo te di todo lo que estaba en mis manos, mi juventud, mis desvelos, mi apoyo incondicional, mis ahorros, pero nunca aprendiste a valorar. No se trata de lo que perdiste allá afuera, se trata de lo que perdiste aquí, conmigo». Se quedó en silencio y la mirada de mi nuera bajó hacia el suelo. Ese día les mostré unos documentos que tenía guardados hacía tiempo. Eran las escrituras de mi casa, de mis terrenos y de algunas inversiones que, gracias a mi prudencia, nunca habían estado a su alcance. Me miraron sorprendidos cuando les dije: «Esta será mi herencia, pero no para quien me use ni me falte al respeto. He decidido destinar gran parte a fundaciones que ayudan a mujeres mayores y a niños sin recursos. El resto irá a quienes de verdad sepan valorar el amor y el sacrificio». El rostro de mi hijo se descompuso, su boca se abrió, pero no salieron palabras. Él sabía que lo decía en serio. Por primera vez, entendió que yo ya no era la mujer que podían manipular. Me levanté de la silla y caminé hasta el espejo del pasillo. Me miré con detenimiento. Ahí estaba la mujer de 68 años, con canas, con arrugas, pero también con una dignidad que nadie podía arrebatarle. Giré hacia ellos y dije la frase que cerró todo. Me llamaron vieja, y tenían razón. Soy vieja, sí, pero descubrí que la vejez es un privilegio, porque me dio la fuerza para ver con claridad, y aprendí que la verdadera pobreza no es no tener dinero. La verdadera pobreza es no tener gratitud. Mi hijo rompió en llanto. Mi nuera, con la voz baja, apenas alcanzó a susurrar: «Perdónanos». No respondí, porque a veces el silencio pesa más que cualquier sermón. Esa noche,
Cuando la casa volvió a quedar en calma, encendí una vela frente a la Virgen y agradecí. Agradecí por las lágrimas, por el dolor, por las humillaciones, porque todo eso me llevó a descubrir una fuerza que ni yo misma conocía, y entendí que mi historia no terminaba ahí. Al contrario, apenas comenzaba, porque decidí que mis últimos años no serían de soledad ni de lágrimas, sino de independencia, de viajes, de amigos, de proyectos que me devolvieran vida. Ya no era la madre usada, ni la abuela invisible. Era Mercedes Vázquez, una mujer que aprendió, aunque tarde, a elegir la dignidad sobre la costumbre. Y esa fue mi justicia final, no la caída de los que me despreciaron, sino el renacer de la mujer que ellos creían vencida. Esa fue mi historia, la de una madre que entregó todo, que fue usada, humillada y descartada, pero también la de una mujer que aprendió que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Porque la verdadera vejez no está en las arrugas, sino en dejar que otros decidan por ti. Yo entendí que la riqueza más grande no es lo que guardas en una cuenta bancaria, sino el respeto que te tienes a ti misma. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me escuchaste hasta el final, ¿alguna vez te hicieron sentir invisible, como si no tuvieras valor? Si es así, no calles. Comparte tu voz. Escribe en los comentarios: yo elijo respeto y dignidad, para dejar claro que tú también te niegas a ser borrada. Y antes de irte, suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias. Aquí recordamos que nunca es tarde para levantarse, sanar y aprender a vivir con la frente en alto. Lo merecemos, y juntas lo vamos a recordar en cada palabra, en cada relato, en cada nueva historia.